te presentamos los temas en tendencia de mayor relevancia aquí en Trending. La UNAM negó plagio en las tesis de Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Por medio de un comunicado, el doctor José Antonio Hernández Espriu, presidente del Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería, mencionó que es un trabajo original que cumple con las finalidades de la modalidad de titulación con la que se graduó. En los recientes Juegos Panamericanos, en Santiago 2023, México rompió récord con 142 medallas en total, 52 de oro, 38 de plata y 52 de bronce, superando el logro en Lima 2019, donde obtuvo 136 medallas. Al grito de "Los niños de Gaza no son una amenaza", avanzó la marcha por Palestina en la CDMX. Por segunda vez en la capital, se exigió poner fin al genocidio de Israel contra los palestinos. El total de decesos asciende a más de 10.000, incluyendo alrededor de 4.104 niños y 2.641 mujeres, según cifras del portavoz del Ministerio de Salud, Ashraf Al-Qudra. Elon Musk presenta Grok, un asistente de inteligencia artificial para usuarios de pago de la plataforma X. Con esta innovación, se busca competir con grandes marcas como Google, OpenAI y Microsoft. A pesar de que está en su fase de prueba, se está diseñando para que responda preguntas con un poco de humor y algo de sarcasmo, haciendo única la experiencia del usuario. El anime Attack on Titan llega a su fin. Después de 4 temporadas y 89 capítulos, nos despedimos de Eren Jaeger y los enormes titanes que nos ofrecen una grandiosa historia de temática post-apocalíptica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en esta nueva emisión de En Trending, este espacio universitario en el que, como ustedes ya lo saben, revisamos cada semana uno de los tantos temas que están en tendencia o bien que son de interés para toda la sociedad. Precisamente por ello, en el programa de hoy vamos a estar hablando, en el marco del Día Mundial de la Adopción que se conmemora cada 9 de noviembre, de la importancia que tiene el acto de adoptar. Y es que tan solo para muchos menores es una oportunidad de crecer, una nueva oportunidad de crecer en un seno familiar. Es por eso que hoy vamos a detenernos más a hablar de lo que es la adopción infantil. Pero antes de comenzar con toda la información, quiero saludar con mucho gusto a mi compañero Alberto García. ¿Qué onda, Beto? ¿Cómo estás? Hola, Viri, estoy muy bien, con mucho gusto de saludar a toda la gente que ya se conecte, por supuesto, saludarte a ti, nuevamente compartiendo conducciones. Bien lo mencionas, nuestro tema central va a ser la adopción infantil a propósito de la efeméride a la que ya también hacías referencia. Pues bueno, vamos a estar viendo en el reportaje pues cómo los números reflejan que en nuestro país hay mucho por hacer y eso significa que miles de niños y niñas se quedan esperando por una nueva familia, por una oportunidad de poder tener un desarrollo integral. También vamos a estar viendo en la entrevista pues bueno, si es que hay algunas ciertas diferencias en el desarrollo emocional, en el crecimiento, tal vez hasta desaparecer algunos de los tabúes que todavía hay alrededor de la adopción. Tenemos un programa muy interesante ya que está iniciando. Así es, Beto, es por eso que pues para comenzar a familiarizarnos, pero sobre todo sensibilizarnos con el tema, vamos a revisar a mayor detalle el concepto de adopción infantil. Esto nos lo platica Zaira en el primer minuto de este programa. La adopción infantil es un proceso legal mediante el cual la tutela de niños, niñas y adolescentes pasa a cargo de una familia no consanguínea, o en casos particulares, a abuelos, tíos y familiares cercanos que están dispuestos a integrarlos dentro de su núcleo familiar. Las circunstancias por las cuales un niño o adolescente es adoptado varían. Puede ser por orfandad, abuso infantil o porque los padres biológicos deciden no quedarse con sus hijos. Hasta hace unos años, la adopción seguía siendo un tema rodeado de tabús y creencias sociales. Por ejemplo, las mujeres infértiles eran juzgadas por adoptar a niños sin parentesco sanguíneo, pero gracias a distintas instituciones y asociaciones como el DIF, cada vez ha existido una mayor apertura y difusión para promover dicha práctica. En México, existen cientos de niños o adolescentes que están en busca de una familia amorosa, la cual los cuide, proteja y dignifique, por lo que es importante que las autoridades e instituciones implementen nuevas alternativas que permitan que los trámites sean más sencillos para que la población infantil de México, que se encuentra en esta situación, tenga una mejor calidad de vida. Bien, ya nos lo presenta Zaira en este primer minuto. Viri, hablar de la adopción, pues bueno, es hablar de un tema legal, de un proceso legal y como sabemos en todo el mundo, pues se sujeta a las normas de cada país. Actualmente, lamentablemente en nuestro país, pues es muy complicado, es un proceso bastante complicado. Así es, Beto, es un trámite que no es sencillo porque recordemos que lo que se intenta pues es precisamente garantizar el bienestar de los menores, hacer cumplir sus derechos fundamentales, pero a decir de esto pues muchas parejas también han dicho que los trámites se vuelven tan engorrosos que esto es una limitante pues para que la adopción infantil se lleve a cabo con naturalidad en nuestro país. Vamos a ver entonces, Viri, en la primera parte del reportaje que Daniel nos presenta, ¿cuáles son las instituciones
instituciones que están encargadas de este proceso de acompañamiento, no solo para la familia, sino también para el menor, cuidar y garantizar sus derechos y sobre todo, pues algunas de las cifras que se nos presentan en nuestro país en la actualidad. Vamos a ver la primera parte del reportaje, Adopción Infantil en México. En México existen procedimientos de adopción establecidos por las instituciones para garantizar el bienestar de los menores. Mientras que el Sistema Nacional DIF trabaja en la coordinación y gestión de los procesos legales para acreditar las adopciones, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se encarga de brindar la asesoría y de ser la representación legal de los adoptados para proteger sus derechos, supervisando los procesos bajo los fundamentos jurídicos como la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Código Nacional de Procedimientos Civiles, el Código Civil Federal y el artículo 4 constitucional. Antes de adoptar, el DIF expide un certificado de idoneidad. Este documento acredita a los padres adoptivos que son aptos para el cuidado de los menores en materia económica, psicológica, social y de salud. De hecho, este proceso puede durar de 6 a 1 año. Después, los interesados en adoptar deben acudir a pláticas en el DIF y entregar los documentos solicitados para los trámites y realizar evaluaciones por los trabajadores sociales. Habrá quien tenga la capacidad de cubrir escuela particular a un menor que pretenda adoptar. Sin embargo, eso no conlleva que la persona que no tenga esa capacidad económica tan alta no pueda cubrir todas las necesidades económicas, sociales y emocionales del menor a través de escuela de gobierno. Ese es uno de los retos y complicaciones de los trámites, ¿no? Los trámites son bastante extensos. Si los resultados de las evaluaciones fueron positivas, en el Tribunal de las Adopciones se asigna la patria potestad a los padres adoptivos, adquiriendo derechos y responsabilidades sobre los menores. Sin embargo, una vez que se integra la familia adoptiva, aún no termina el proceso de adopción. El proceso inicia cuando te dan a la niña, al niño o adolescente en adopción. Ahí es cuando inicia tu proceso real. Claro, ya llevaste este pre que tiene los elementos, pero el proceso real es cuando se integra la familia, cuando pues ya el niño, la niña y el adolescente ya están conviviendo como familia, y siempre hay un periodo que le llaman como los periodos de luna de miel. Es un año que todo puede ir bien, todo es muy consciente, todo se va sobrellevando, pero el seguimiento es hasta de 2 años, fíjate. Actualmente se busca hacer cambios para facilitar los trámites como el certificado de idoneidad para que sean menos tediosos para los padres adoptivos. Uno de los beneficios que está pronto a llegar con la reforma y creación del Código Nacional de Procedimientos Civiles es buscar que ese trámite que era tan lento en la mayoría de los casos sea súper rápido. Las reformas al Código Nacional de Procedimientos Civiles marcan que ese certificado no debe de tardar más de 15 días. Bien, lo mencionábamos también al inicio de esta emisión, Viri, todavía existen algunos tabúes alrededor de la adopción, pero pues bueno, creo que no hay que dejar de lado que al final de cuentas se trata de un acto de amor, de buscar que un menor tenga el cobijo, el acompañamiento de una nueva familia, aunque no sea desde el vínculo biológico, y parte de este mensaje, parte pues de este sentir es por lo que se crea una conmemoración como el Día Mundial de la Adopción. Así es, Beto, esta efeméride nace también además para crear conciencia entre la sociedad, normalizando el tema y pues también visibilizando a todas aquellas familias que se han conformado a través de un proceso de adopción, como bien lo dices. Precisamente de esto, sobre la historia, origen y cómo es que se conmemora el Día Mundial de la Adopción alrededor del mundo, nos platica Enrique en la siguiente nota que nos presenta esta semana. Brindarle un hogar a aquellos niños, niñas o adolescentes que sean recibidos con un abrazo y por una familia es el objetivo principal del Día Mundial de la Adopción, fecha conmemorada el 9 de noviembre de cada año. También tiene la misión de promover la adopción en un entorno que brinde amor y protección cuando las familias biológicas no pueden hacerlo. Esta fecha nace desde el año 2014, generando conciencia sobre el tema de la adopción y de igual manera, dar visibilidad a los derechos de los niños, fortaleciendo su crecimiento en un entorno familiar. Hank Fortener, fundador de Adopt Together, plataforma de recaudación de fondos en línea centrada en apoyar a las familias que desean adoptar,
comenzó con el movimiento bajo el hashtag World Adoption Day, con el objetivo de celebrar y unir a las familias, sensibilizando a la población sobre la importancia de la adopción. El símbolo de esta celebración es una carita feliz dibujada en la palma de la mano, que simboliza la experiencia de ser recibido en un entorno en el que las familias pueden cosechar esta alegría en un gran hogar. La población puede participar en el impulso de esta conmemoración a través de actividades organizadas en este día. De igual manera, utilizando el hashtag World Adoption Day, contar las historias de familias que fueron unidas por la adopción para promover el ejemplo e impacto positivo que genera en miles de niños, niñas y adolescentes y cómo fortalece los núcleos familiares en todo el mundo. Es momento de ir a una pausa, pero no se despeguen porque regresamos en el segundo bloque de En Trending a conocer cuáles son algunos de esos potenciales problemas emocionales que enfrenta un niño adoptado en nuestra entrevista. Ya volvemos aquí en Trending. Regresamos a En Trending, donde a propósito del Día Mundial de la Adopción, estamos hablando de este importante tema. Particularmente en nuestro país, Viri, pues como hemos visto y lo vamos a revisar en la siguiente pedazo de información, el proceso es muy tortuoso, lo cual significa que las cifras registradas en México son muy bajas. O sea, verdaderamente cada vez parece que no hay un proceso eficiente de adopción. De hecho, estas cifras, Beto, demuestran que en lo que va de este año, pues se han concluido muchas menos solicitudes que en el periodo a comparación del año pasado, del 2022, en este mismo periodo, se han concluido muchas menos y esto, pues como bien lo dices, a raíz y a consecuencia de todos los trámites tan complicados, pero hay que decirlo también a raíz de los prejuicios que todavía giran en torno a la adopción, como por ejemplo el hecho de hacer menos o de juzgar a los menores que han sido adoptados o de no promover una cultura en donde se adopte también a niños más grandes. Todas estas problemáticas nos las cuenta a mayor detalle Daniel en la segunda parte del reportaje. Vamos a verlo. Las estadísticas de la adopción del Sistema Nacional DIF a nivel nacional señalan que en el último reporte semestral de enero a junio de 2023 se han registrado 64 solicitudes, de las cuales solamente 6 adopciones fueron concluidas, representando el 9.4%. Muy inferior a lo registrado en el último reporte semestral de julio a diciembre de 2022, teniendo en ese periodo 59 solicitudes, de las cuales se concluyeron 12, representando el 20.3% de las solicitudes concluidas. Existen muchos factores que intervienen en la disminución de solicitudes de adopción y de adopciones concluidas. Por ejemplo, aún existen prejuicios entre familias para criar solo a los hijos biológicos. Es decir, adoptar todavía es una práctica que socialmente no termina de ser aceptable. Además, hace falta mayor información al respecto y la tardanza en los procesos para conseguirlo también hace que los padres adoptivos pierdan el interés. Es un proceso que lleva tiempo y lo que sucede es que en ocasiones pues no existe esta paciencia de llevar el proceso hasta el final, que es muy importante decirlo, es un acto jurídico, ¿no? Que se tiene que hacer conforme a la ley y conforme lo marcan los reglamentos, la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Por ello, es que me imagino, desde mi punto de vista, es que este desconocimiento de qué es lo que se requiere para adoptar, pues también hace que las personas pues no integren tantas solicitudes o no metan tantas solicitudes. Entre 2022 y 2023 se registraron personas que prefirieron adoptar tanto a hombres como a mujeres recién nacidos hasta los 8 años para acostumbrarlos a vivir en familia, a diferencia de los adolescentes. A pesar de que los centros de adopción extienden los rangos de edades hasta los 17 años para que los adolescentes sean adoptados, es este sector el que pierde más posibilidades por tener cerca a la mayoría de edad. Durante la pandemia de COVID-19 se estima que quedaron 130,000 huérfanos en espera de ser adoptados. Ante tal situación, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes han buscado estrategias para dar certidumbre a estos casos. Por ejemplo, todos los servicios que se refieren al proceso de adopción son gratuitos. Si van a las visitas, no paga absolutamente nada la familia. Todo es por parte del Estado, en este caso en el que se encuentre, para hacer las visitas y los traslados. En cuestiones de cuando les hicieron los estudios psicológicos, también se les da las asesorías psicológicas. Todo esto de escuela para padres es gratuito.
La cultura de la adopción en nuestro país va más allá de pasar por trámites engorrosos. Tiene que ver con toda la sociedad. Se trata de un aprendizaje en donde la comunidad debe de hacer sentir a los padres adoptivos y a sus hijos integrados y aceptados, desde el núcleo familiar, en las escuelas y en todos los entornos sociales. De esta manera, los niños podrán desarrollarse plenamente en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. Ya hemos revisado entonces los marcos legales, las estadísticas de cuál es el panorama de la adopción en nuestro país. Ahora vamos a revisar un tanto ya, como lo mencionaba Viri, en el sentido ya de un niño adoptado, ya con su nueva familia. ¿Cuáles son algunas de las problemáticas tal vez emocionales, si es que hay? ¿Cuáles son algunos de esos obstáculos que podría generar, pues sí, esta situación de una adopción a un menor de edad, tanto para el menor como para la familia? Y para hablar de este importante tema tenemos con nosotros al doctor Pedro Martínez Sierra. Él es profesor de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social de nuestra universidad, que aceptó platicar con nosotros de este tema. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Trending. Muchas gracias, agradezco la invitación a este importante programa. Bienvenido, doctor. Para comenzar nuestra charla, primero que nada nos gustaría comenzar preguntándole si existen algunas diferencias de crianza o bien en el desarrollo de los menores que han sido adoptados por una familia, de aquellos que pues crecieron desde sus primeros años en una familia biológica. ¿Hay algunas diferencias en esto, doctor? De entrada no debería existir ningún tipo de diferencia, sobre todo porque las niñas, los niños y los adolescentes que son adoptados ya adquieren todos los derechos que tiene un niño biológico. Y por lo tanto los papás también asumen todas las responsabilidades de lo que implica tener a un niño o una niña en esta condición. Anteriormente existían algunas denominaciones que iban en contra de las lógicas de derechos humanos, donde incluso se hacía referencia a niños biológicos, a niños legítimos, ilegítimos, etcétera. Eso va en contra de cualquier lógica y en este caso sería discriminatorio incluso. Claro. Lo que se tendría que hacer principalmente es entre los padres establecer y definir un estilo de crianza con el cual van a educar a los niños, sobre todo porque hay huellas de abandono, hay una serie de traumas importantes que han vivido estos niños. Claro. Tenemos niñas, niños y adolescentes que desde los 5 años han sido arrebatados de su familia y posteriormente han entrado en un escenario de institucionalización y eso genera grandes afectaciones en su salud mental. Recogería esto último que menciona, doctor, que pues bueno, tal vez es posible que los niños, niñas adoptados tengan traumas en su formación. Entonces, ¿cuáles podrían ser algunos de esas problemáticas emocionales ya en el seno de una nueva familia? O sea, un poco tal vez que siga desarrollando este último que mencionó en esta primera respuesta. Existen diferentes afectaciones en materia de salud mental. Algunos niños que han sufrido estas pérdidas y estas huellas de abandono empiezan a desarrollar diferentes conductas vinculadas con la depresión, con la ansiedad, etcétera. ¿Por qué? Porque muchos de ellos fueron testigos o víctimas de algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica o sexual. Disciplinas como la psicología, por ejemplo, no han logrado dimensionar cuál es el nivel de impacto que puede tener el hecho de que un niño haya sufrido algún tipo de violencia de estas características. Por eso es muy importante que se lleve un tratamiento terapéutico que le permita a las niñas y a los niños poder sanar estas heridas que ha dejado el abandono y poderse vincular de manera afectiva y amorosa con su nueva familia. Precisamente, doctor, a partir de esto que nos cuenta, nuestra siguiente pregunta está encaminada pues a saber cómo podemos tratar el tema de la adopción con los menores. Es decir, una vez que ellos ya se establecieron en el seno de una nueva familia, como ya lo mencionábamos, ¿cómo tratar este tema de suma naturaleza y claridad con ellos? En la cápsula se refería de manera muy puntual. Creo que tenemos que empezar a naturalizar el tema de la adopción. El hecho de que empecemos a ocultar diferentes datos, informaciones sobre el origen del niño puede complejizar todavía más el tema. Entonces, uno de los pilares principales para resolver cualquier problemática es principalmente el tema de la comunicación. No ocultando información, sino explicarles de manera amorosa lo que sucedió, pero de acuerdo con la etapa de desarrollo cognitivo en la cual se encuentren estas niñas y estos niños. Por eso es fundamental que los padres y las madres se informen, se documenten, incluso puedan recurrir al apoyo de especialistas que puedan brindar diferentes orientaciones sobre cómo abordar este tipo de temas, sobre todo porque no va a ser un episodio únicamente, sino a lo largo de toda la vida del niño van a surgir diferentes dudas alrededor de su origen y es muy importante que los padres puedan abrir estos diálogos de comunicación.
Podría decirse sobre este mismo tema, doctor, que pues es básicamente dependiendo el caso, ¿no? O sea, dependiendo el caso de la edad que haya sido el niño adoptado, de cómo ha sido el crecimiento, o sea... Yo creo que independientemente de cuál sea la edad del niño, se tiene que abrir el tema, pero dependiendo la edad, en este caso en la que se encuentren, se van a abordar este tipo de temas. Es decir, aquí existe mucho apoyo por parte de terapeutas, quienes pueden ir orientando las maneras en cómo podemos darle tratamiento al desarrollo de esta información, porque cada caso tiene una complejidad específica. Claro. Cada uno de los niños proviene de historias de vida diferentes y por lo tanto el abordaje tendrá que ser distinto. Doctor, ¿cuál es la importancia y sobre todo el papel que tiene la familia en esta etapa? Es decir, tanto la familia biológica, el núcleo familiar con el que convive padres, pero también la demás familia en esta situación de adopción y cómo esto podría impactar en un niño pues ya para su etapa adulta también. Los niños no nada más son adoptados, sino también adoptan a toda la familia que lo integran, es decir, adoptan al tío, a la tía, al abuelo, a la abuela, a los hermanos, a los primos, etc. Entonces empieza a aparecer una nueva dinámica al interior de esa familia. Ahora, algo que tú señalas es muy importante. La ausencia, en este caso ya sea de la madre o de la padre, tiene severas afectaciones en el desarrollo de un niño. El hecho de que hayan sido adoptados, esto posibilita de alguna manera a resarcir todas estas ideas o todos estos traumas que puede ocasionar el proceso de institucionalización y las historias de vida que ellos han vivido. La familia es la base. En una sociedad mexicana como la nuestra, es considerada como la célula de la sociedad. Es la que sienta las bases para el desarrollo y para la vida de las niñas y de los niños. Por eso es fundamental en este caso que los niños no se encuentren en un escenario institucionalizado, sino al contrario, se encuentren en un espacio donde existe una crianza positiva que favorezca en este caso su desarrollo integral. Doctor, pues qué importante esto que nos menciona. Definitivamente nos quedamos con esta última reflexión y sobre todo con el tema pues de normalizar la adopción, de quitar todos estos estigmas, pero también de quitar esta romantización que muchas veces hacemos, sino sobre todo pues verlo como una forma natural también de crear familias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Doctor Pedro, le agradecemos nuevamente que haya podido estar con nosotros en esta entrevista. Lo invitamos, así como invitamos al resto del auditorio, a que vean la siguiente nota en la que Frida, en el Proyecto UNAM de la semana, nos platica justamente cómo es la formación de los profesionales en el acompañamiento de un proceso de adopción que se hace en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Así que vamos a ver el Proyecto UNAM. En el proceso de adopción intervienen diferentes profesionales, entre ellos los trabajadores sociales, que se encargan de estudiar si las personas que desean adoptar cumplen los requisitos para formar un buen hogar. Tal es su importancia que dentro de su oferta académica, la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM prepara a los futuros profesionales para desarrollar un buen papel en estos casos. ¿Cuál es el papel que jugamos las y los trabajadores sociales en este escenario de adopción? Bueno, pues nosotras y nosotros con fundamento en la ley somos las y los responsables de realizar procesos de valoración y acompañamiento a la configuración de las familias adoptivas. Y en ese sentido, la Escuela Nacional de Trabajo Social, a través de los contenidos establecidos en nuestro plan de estudios, en nuestro programa de estudios, pues les dotamos de referentes teórico-metodológicos que les permiten después insertarse en estos espacios. Estos profesionales de la asistencia social deben realizar una valoración económica, social e instrumental. Esta valoración, bueno, pues se despliega a partir de diferentes técnicas, como puede ser la entrevista, la visita domiciliaria, la observación y algunos instrumentos como los mapas familiares o familiogramas, el uso de instrumentos de registro como diarios de campo, libretas de notas, que nos permiten generar un informe. Y estos informes, insertas en las instituciones, nos permiten establecer cuáles son las características de solicitantes de adopción para poder definir la idoneidad de que un niño o una niña sea integrado a los sistemas de familia. Por su parte, la profesora e investigadora Gabriela Ruiz encabeza un proyecto por el que se puede obtener asistencia social para el proceso de adopción. Yo coordino un proyecto denominado Problemáticas de la Niñez en el México Contemporáneo, que a su vez cuenta con un micrositio de enlace, que es un Facebook, en donde proveemos de información de carácter académico, eventos también que realizamos en la materia.
La Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM se preocupa porque sus futuros profesionistas trabajen en favor de las infancias en cualquier aspecto, como el de la adopción, respetando sus derechos y ayudando a que puedan tener un presente y un futuro en el que puedan vivir dignamente. Como vimos a lo largo del programa, la adopción infantil es un tema que debe sensibilizarnos a todos, ya que en este mismo momento millones de niños y niñas alrededor del mundo se encuentran en espera de un hogar. Es por eso que, como bien lo platicamos en la entrevista, Beto, es importante que cada vez se hable más del tema, que se normalice para que tanto padres como hijos adoptivos pues tengan la opción de formar una familia en un ambiente seguro, pero por supuesto también lleno de amor y respeto. Así que esperamos que incluso también nuestras instituciones pues pongan ese granito de arena para hacer de estos trámites pues sí seguros y confiables, pero al mismo tiempo menos engorrosos, menos difíciles y cansados, para hablar de la adopción en México y en el mundo como una adopción más genuina y natural. Sí, sobre todo, Viri, lo que nos decía el doctor Pedro en la entrevista, es responsabilidad también de la familia, y eso también significa, creo yo, es un recordatorio que el que sea una familia biológica no garantiza que sea un hogar funcional. Entonces por eso mismo es de que al final cuentas, un niño adoptado, si tiene la oportunidad de desarrollarse en una familia donde hay amor, donde hay armonía, pues bueno, entonces desaparece ese tabú por completo de la adopción. Nosotros les agradecemos que se hayan conectado con nosotros a esta emisión de En Trending, no sin antes hacerles la entrevista que ya lo saben, cada jueves a las 20:30 horas a través de esta señal de TV UNAM, el sábado también a las 19 horas la repetición. Síganos en nuestras redes sociales de En Trending, donde siempre estamos al pendiente de los temas que más conversación generan en las redes sociales, y por supuesto en nuestro canal de YouTube de TV UNAM, donde ustedes pueden sintonizar cada emisión de En Trending. Viri, un gusto haber compartido las conducciones contigo nuevamente. Igualmente, Beto, hasta la próxima. Bye.